en esta entrega vamos a estar hablando de lo que es el contrato de transporte internacional. En entregas anteriores estuvimos hablando de lo que es el contrato internacional en sí y el contrato de compra-venta internacional. Entonces hablamos del contrato internacional de una manera muy general, en este caso de los acuerdos escritos entre personas o empresas de distintos países. Luego el contrato de compra-venta internacional, cuando hablamos el celebrado entre importador y exportador, cuyo objeto es la mercancía o aquel servicio que se va a prestar. Y en esta ocasión estamos hablando del servicio de transporte eh, que se va a estar realizando, que se va a estar en este caso acordando entre dos partes. Bueno, entonces el contrato de transporte internacional es un acuerdo por escrito en el cual participan el transportista y que sería en este caso el contratado, y el contratante, que sería en este caso el importador o el exportador dependiendo del Incoterm. Entonces, como se dan cuenta, que los Incoterm ejercen una gran influencia en la operativa del comercio internacional, y ahí entonces dependiendo del Incoterm se va a saber quién es el contratante, si el importador o el exportador, pero el contratado siempre va a ser transportista, ya que es en este caso aquel interviniente del comercio internacional que se encarga de realizar el trabajo del traslado o la locomoción de las mercancías de el punto de origen al punto de destino. Luego tenemos acá aspectos fundamentales, que son en este caso elementos cruciales. Tenemos la infraestructura, las operaciones y los servicios. Entonces, hablamos en este caso de los recursos físicos, eh, de todo el equipamiento. Hablamos del medio de locomoción, de la adecuación que tiene que tener, las rutas que tiene que seguir. Obviamente, ¿verdad? Dependiendo también mucho, ¿verdad?, de qué modalidad estamos hablando. Luego la parte de operaciones, el conjunto en este caso de actividades que permiten el traslado, la locomoción de la mercancía, y los servicios que en este caso son la actividad o el conjunto de actividades que presta el transportista, o en este caso el aporte que tiene el transportista dentro de lo que es el circuito del comercio internacional. Como siempre les digo, yo le hago un breve resumen en cada video. En los materiales de la clase tienen la versión extendida de la clase. Luego tenemos el transporte internacional. Estamos hablando de lo que es la parte del contrato, ahora la parte protocolar. Entonces acá hablamos un poco de la parte logística. Y hablando de logística, bueno, el transporte internacional es en este caso uno de los ejes fundamentales dentro de la logística del comercio internacional, que tiene como misión transportar de manera eficiente las mercaderías desde el punto de origen, que en este caso es el establecimiento del exportador, pasando por las rutas, luego llegando a las aduanas tanto del país exportador como importador, hasta que llega la mercancía en el establecimiento del importador, que en este caso es el que está adquiriendo esa mercadería. Entonces el importador es el consignatario dentro de lo que es el ámbito de transporte. En este caso el consignante o el consignador es el exportador y el consignatario es el importador. Tenemos acá entonces los tipos, las modalidades que tenemos: el acuático, el terrestre por carretera, el terrestre por ferrocarril, el aéreo y el multimodal. Entonces, cuando hablamos de acuático nos estamos refiriendo obviamente a buques, barcazas y otras embarcaciones, es decir, aquellos medios de locomoción que se desplazan por mares, océanos, ríos, riachuelos, arroyos o cualquier cauce hídrico que signifique en este caso vías de comunicación o límites naturales entre países. Eh, Tenemos lo que es el terrestre por carretera, camiones o semirremolques, son en este caso rodados, adecuados para transportar cargas, mercancías, que siguen en este caso una ruta, y son uno de los más empleados. O sea, muchas veces sí que no hay
demasiada distancia entre importador y exportador, o no hay, por ejemplo, un cauce hídrico muy grande como un océano entre los países, en este caso tanto importador exportador, entonces se emplea el medio de transporte carretero. Tenemos también lo que es el terrestre por ferrocarril, que se emplea en este caso trenes, locomotoras, que en sus vagones asimilan las mercancías que son transportadas y eh, son en este caso ascendidas y descendidas en cada estación ferroviaria por el cual va atravesando. Tenemos el aéreo, que se utiliza en este caso aviones o avionetas, es decir, aquellos medios de locomoción que circulan por el aire, que son los más rápidos que hay, los menos riesgosos, salvo que el avión sufra algún tipo de avería y uno termine estrellándose, pero es el medio más rápido, por así decirlo, el más seguro y el más costoso también de todos. Tenemos después el multimodal, que estamos hablando de la combinación de medios de transporte. Entonces los medios de transporte mencionados anteriormente, entonces se combinan. Por ejemplo, puede ir por carretera de un punto a otro, de ahí se transborda en este caso a un medio aéreo o a un tren, o también a un buque, para continuar con el trayecto de esas mercancías. Tenemos después las funciones del transporte internacional. Tenemos la naturaleza geográfica y ecológica, la económica, las políticas estratégicas y las sociales. Entonces, englobando un poco, hablamos también que el transporte internacional, medio de comunicación entre, en este caso, la población de distintos países. Estamos hablando de la parte económica, que es en sí la actividad del comercio internacional, que es el traslado de mercancías de un punto a otro. Las políticas y las sociales, también la estratégica, que estamos hablando de la interrelación de los ciudadanos de distintos países con distintos fines, no solamente cuestiones amistosas, sino que también para poder realizar cualquier actividad cultural o otros fines también. Entonces, por eso es muy importante el empleo del transporte internacional. Tenemos pues la documentación que se utiliza. Tenemos que en el acuático, marítimo, fluvial, es decir, hablamos de buques, barcazas y otras embarcaciones, es decir, aquellos medios de transporte que se desplazan por cauces hídricos. Tenemos lo que es el BL o el Bill of Lading, o el conocimiento de embarque, que no solamente en este caso, sino que en las demás modalidades, el documento de transporte, que es el único documento dentro del comercio internacional que justifica la disponibilidad jurídica de las mercancías. Entonces, dentro de la logística en sí, el documento más importante para, en este caso, justificar la propiedad de esas mercancías es el documento de transporte. Y enfocándonos entonces a una modalidad específica, en este caso el acuático, entonces sería el BL. Entonces ahí está la compañía naviera que emite, está el dato, en este caso, del shipper o embarcador, que es el exportador, o del receptor consignatario, que es el importador, el detalle de todas de la mercancía, todos los datos técnicos, los datos cualitativos, cuantitativos de la mercancía, inclusive la tarifa de la misma, o sea, la tarifa del servicio, en este caso de transporte, y el puerto, en este caso de carga, y el puerto de descarga de la mercadería también. Tenemos el terrestre por carretera, que es la carta de porte carretero, también conocido como conocimiento rodoviario, que la empresa de transporte terrestre la que emite, tratamiento similar con lo que es el BL, pero con la diferencia que se realiza por rutas o carreteras, empleándose en este caso camiones o semirremolques, todo lo que sea rodados de gran magnitud, diseñados para poder albergar toneladas de carga, y permite en este caso
inclusive realizar lo que es puerta a puerta o door to door. El único medio de transporte, en este caso el comercio internacional, que permite el door to door o puerta a puerta, que es el medio de transporte terrestre. Vamos a poner una operación, por ejemplo, nosotros somos los portadores y estamos realizando una exportación a Brasil, vamos a poner por ejemplo de muebles de mimbre a Brasil. Y entonces ese medio de transporte, suponiendo que con el importador brasileño acordamos bajo el Incoterm FCA, Free Carrier o libre transportista, entonces viene hasta nuestro establecimiento o puede venir hasta nuestro establecimiento el transporte principal o el flete internacional, ese rodado que va a cruzar la frontera y va a llegar hasta el establecimiento del importador. Se procede a la carga, en este caso de las mercancías, y de ahí en más luego realiza la ruta correspondiente y llega hasta el establecimiento del importador. Entonces hay que recordar que ese medio de transporte está contratando el importador cuando estamos hablando del Incoterm FCA. Y también el seguro por las mercaderías corre a cuenta también del importador. Luego tenemos lo que es el terrestre por ferrocarril, que estamos hablando de trenes locomotoras que tienen vagones y en los cuales en este caso son depositadas las mercancías, y la carta de aportes ferroviarios es el documento que se utiliza. Entonces similar manejo lo que es el carretero, pero con la diferencia que es otra modalidad. Entonces la similitud que tiene con el carretero es que en este caso es por suelo el traslado o la locomoción, y en este caso la compañía de transporte es la que emite también el documento y consigna todos los datos del importador al exportador, inclusive la estación de ascenso de la mercancía y la estación de descenso de las mercancías también. Tenemos después lo que es el aéreo, el AW B larga o el Airway Bill, que sería en este caso la guía aérea que emite en este caso las compañías aéreas de transporte. Como dije anteriormente, es el medio más costoso, es el más seguro siempre y cuando no sufra una avería grave el avión que después termine estrellándose, pero se da muy poco eso. Es el más ágil, el más rápido también, y todo eso hace que se encarezca también su precio. Entonces algunos tipos de mercancía, como por ejemplo el traslado de las vacunas para combatir pandemias, solamente las adecuadas son en este caso, o el medio de transporte adecuado es el aéreo, por la complejidad de la naturaleza de ese producto. Y otro tipo de producto también que tiene en este caso una condición física muy delicada y un contenido también bastante complejo. Entonces en esos casos no se utiliza mucho lo que es el transporte aéreo. Y tenemos después el multimodal, que es en este caso un conocimiento, o el documento que se utiliza es el conocimiento multimodal, que en este caso se consigna la empresa de transporte, los datos del importador exportador, y también si es que hay otros transportistas independientemente de esa empresa de transporte que están participando dentro de ese proceso de locomoción de las mercancías. Entonces por ejemplo, como puse en un ejemplo anteriormente, entonces una mercadería se está transportando en un medio carretero, y luego de ahí se transborda por ejemplo a un medio de locomoción aéreo o ferroviario o aéreo, y ahí entonces se tiene que consignar si es que es la misma empresa de transporte o si es diferente, entonces qué empresa de transporte, qué medio de locomoción, en qué estación o en qué sitio, en qué terminal entonces se produjo ese transbordo. Y para poder en este caso determinar en caso de que haya algún tipo de siniestro, entonces dónde ocurrió eso, a tal punto para poder deslindar las responsabilidades. Bueno, entonces son en este caso todo lo que se refiere a documentación. Tenemos los intervinientes, ¿verdad? Que el interviniente, bueno,
por así decirlo, en primer lugar que el transportista, eh, que en este caso sería el porteador, que es el encargado justamente de realizar el traslado, el transporte o la locomoción de esa mercancía. Tenemos el importador o el exportador, que dependiendo entonces el Incoterm va a ser con quien en este caso suscriba el contrato de transporte internacional este porteador. Y suponiendo que sea, por ejemplo, el Incoterm FOB, entonces el que va a contratar el buque, porque hay que recordar que el FOB es exclusivamente la modalidad acuática, y el que va a contratar ese buque va a ser el importador. Entonces va a ser en este caso el acuerdo escrito entre el portador o esa compañía naviera con el importador, y el que va a embarcar va a ser el exportador. Pero suponiendo que sea CFR, entonces ahí el que va a contratar la compañía naviera va a ser el exportador. El exportador va a ser el embarcador a su vez, y el importador va a cumplir este caso, como en todos los casos, cumple la función de receptor o destinatario consignatario de esa mercadería. Entonces, como se pueden dar cuenta, los Incoterms que influyen bastante también en lo que es el transporte internacional, ya que establece quién es el que va a contratar al portador transportista, sea el importador, sea el exportador, y también las condiciones en las cuales se va a trasladar un producto dependiendo la naturaleza de ese producto también, porque hay productos que pueden ir en este caso unitarizados o en containers, y otros que solamente pueden ir en este caso a granel o de otra manera. Entonces va a depender mucho también de la naturaleza de la mercancía para poder contratar el medio de transporte adecuado para realizar el servicio de transporte.